Hola a todos, en este video les voy a explicar cuál es el procedimiento para el balanceo de ecuaciones utilizando el método del ion-electrón en disoluciones ácidas o en medio ácido. Este tema corresponde al punto 3.6 de la competencia 3. ¿Y por qué es importante el balanceo de ecuaciones utilizando el método del ion-electrón? Es porque la mayoría de las reacciones redox ocurren en disolución acuosa, ya sea disolución ácida o disolución básica. Entonces nosotros podemos apoyarnos en las especies que son más abundantes para facilitar el balanceo de las ecuaciones. Quiere decir que en medio ácido podemos balancear apoyándonos de las moléculas de agua y de los iones hidrógeno porque son muy abundantes en esas disoluciones. Y en medio básico podemos utilizar moléculas de agua y iones hidroxilo que también son muy abundantes en disoluciones ácidas, básicas, o en medio básico. Este método del ion-electrón lo podemos utilizar para balancear reacciones completas de óxido de reducción y también la podemos aplicar para semirreacciones ya sea de oxidación o de reducción. Por lo tanto, cuando tengamos un balance de ecuaciones o que balanceemos una ecuación utilizando este método en medio ácido, tenemos que observar que al final nos van a quedar, además de las especies químicas o de los otros elementos involucrados, vamos a tener también moléculas de agua y vamos a tener iones hidrógeno. ¿Y cuál es el procedimiento que vamos a seguir para realizar este balanceo? El paso 1, lo que tenemos que hacer al principio es dividir la ecuación en sus semirreacciones de oxidación y de reducción. Para esto tenemos que identificar cuál es el elemento que se oxida y cuál es el que se reduce, basándonos en los estados de oxidación de cada elemento. El paso 2 nos dice que tenemos que balancear cada semirreacción y este incluye 4 etapas diferentes. Primero tenemos que balancear los elementos que son distintos de hidrógeno y de oxígeno. Después tenemos que balancear la cantidad de oxígenos añadiendo moléculas de agua. Después tenemos que balancear la cantidad de átomos de hidrógeno utilizando iones hidrógeno y vamos a balancear al final las cargas netas agregando electrones. En el paso 3 tenemos que igualar el número de electrones que hay en cada semirreacción. Y en el paso 4 tenemos que sumar ambas semirreacciones y tratar de simplificar lo más que se pueda las especies que hay en reactivos y en productos. En el paso 4 tenemos que comprobar que nuestro balance sea correcto y asegurarnos que la cantidad de átomos que hay para cada elemento en reactivos y en productos sea igual. Entonces son 5 pasos que tenemos que seguir y algunos, no son tan sencillos o no son tan directos, sino que involucran varias etapas. Entonces lo voy a explicar en un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es esta reacción entre el ion de hierro más 2 con el ion dicromato y como producto tenemos el ion de hierro más 3 y el ion cromo más 3. Entonces el paso 1 nos dice que tenemos que dividir la ecuación en sus semirreacciones de oxidación y de reducción. Para esto tenemos que identificar o determinar los números de oxidación de cada elemento. En el hierro más 2 sabemos que el estado de oxidación de un elemento en un ion es igual a la carga del ion, entonces quiere decir que este número de oxidación del hierro es más 2. Del cromo en el ion dicromato es más 6, el oxígeno es menos 2 y en productos el hierro queda con estado de oxidación de más 3 y el cromo también queda con más 3. Si observamos los números de oxidación podemos ver que el que pierde electrones es el hierro, ya que pasa de más 2 a más 3, se vuelve más positivo, quiere decir que ese es el que se oxida, y el cromo pasa de un estado de oxidación de más 6 a más 3, quiere decir que está haciéndose menos positivo porque está ganando electrones, quiere decir que es el que se reduce. Entonces las semirreacciones nos quedan de esta manera. El hierro más 2 pasa a hierro más 3, el hierro es el que se oxida y el ion dicromato, como producto tenemos el cromo más 3 y el cromo es el elemento que se reduce. Esta es nuestra semirreacción de oxidación y esta es nuestra semirreacción de reducción. En el paso 2 lo que tenemos que hacer es balancear cada una de las semirreacciones
siguiendo estas 4 etapas. Primero balancear los elementos que no son hidrógeno y oxígeno, después balancear los átomos de oxígeno, después balancear los átomos de hidrógeno y al final balancear las cargas agregando electrones. Entonces vamos a empezar con la semirreacción de oxidación y tenemos que hay hierro más 2 y se obtiene hierro más 3. La primera etapa nos dice que tenemos que balancear los elementos que no son hidrógeno y oxígeno, pero aquí no es necesario hacerlo porque solamente tenemos 1 y 1 en reactivos y en productos. Entonces este primer paso lo podemos omitir. El segundo paso también lo podemos omitir porque no hay oxígenos presentes, por lo tanto no necesitamos agregar moléculas de agua y tampoco no necesitamos realizar en esta semirreacción en particular, tampoco necesitamos hacer el paso 3. Lo que sí tenemos que hacer es el punto 4 que nos dice que tenemos que agregar electrones para balancear la carga. Y aquí vemos que del lado de los reactivos tengo una carga neta de más 2 y en productos tengo una carga neta de más 3. Quiere decir que necesito agregar un electrón en productos para que en ambos lados de la reacción nos quede más 2 como carga neta. Y de esta manera quedaría lista la semirreacción de oxidación. Cuando tengamos un tipo de semirreacción así como esta, tenemos que aplicar solamente los pasos que sí sean necesarios o que sí cumplan. Aunque sean 4 etapas diferentes, no es necesario aplicar las 4. Yo tengo que ir viendo cuál sí y cuál no. Ahora para la semirreacción de reducción tengo el ion dicromato y voy a obtener como producto el cromo más 3. Entonces el primer paso es balancear la cantidad de átomos de cromo. Como tengo 2 en reactivos, tengo que poner el coeficiente 2 en productos para que se balancee la cantidad de átomos de cromo, por lo tanto me queda de esta manera. Ahora la siguiente etapa es balancear la cantidad de átomos de oxígeno. Yo tengo 7 átomos de oxígeno en reactivos, quiere decir que necesito agregar 7 moléculas de agua en productos. Entonces ese es lo siguiente que tengo que hacer. Voy a agregar las 7 moléculas de agua en productos. Ya balanceé la cantidad de oxígeno. Pero como en la molécula de agua, además de átomos de oxígeno, también hay hidrógenos, quiere decir que mi paso siguiente es balancear la cantidad de hidrógenos. Como hay 14 aquí en estas 7 moléculas de agua, lo que corresponde es agregar 14 iones hidrógeno en el lado opuesto, que son los reactivos. Entonces voy a agregar los 14 iones hidrógeno y me queda de esta manera. La última parte de este punto 2 es balancear la carga agregando electrones. Yo tengo una carga neta de más 12 en reactivos porque tengo menos 2 más 14 positivos de los iones hidrógeno, tengo más 12. Quiere decir que aquí tengo que agregar 12 electrones para que quede en 0 la suma. Y en el lado de los productos tengo más 6 porque tengo 2 iones de cromo más 3. Cada uno tiene más 3, pero como tengo 2, me da más 6 la carga neta. Por lo tanto, quiere decir que debo de agregar 6 electrones en productos. Entonces, en reactivos agregué los 2 electrones para que me quede en 0 la suma de las cargas. Y en productos agregué 6. Pero como no debo de tener o no se deben de repetir electrones en productos y en reactivos, voy a cancelar 6. Estos 6 que están aquí van a cancelar 6 de los reactivos, entonces de estos 12 solamente me van a quedar 6. Y así me quedaría la semirreacción de reducción balanceada. El ion dicromato, 14 iones hidrógeno y 6 electrones, y como producto 2 iones de cromo más 3 y 7 moléculas de agua. Aquí entonces estas son las 2 semirreacciones ya balanceadas. En esta sí pude aplicar, en la de reducción sí pude aplicar todas las etapas porque fue necesario balancear los oxígenos, los hidrógenos, los electrones, pero en la de oxidación solamente fue necesario aplicar el último punto. Entonces, dependiendo de la semirreacción y de las características que tenga, ustedes van a ver qué paso es necesario en esta segunda parte, en el paso 2. Y entonces tengo aquí que se pierde un electrón y en la semirreacción de reducción me señala que se ganan 6 electrones. Quiere decir que en el paso 3
Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que igualar la cantidad de electrones que hay en ambas semirreacciones y por lo tanto voy a multiplicar la primera semirreacción, toda la semirreacción la voy a multiplicar por 6 y la segunda semirreacción no necesito multiplicarla porque ya tengo los 6 electrones. Entonces va a quedar de esta manera: 6 iones de hierro más 2 y en producto 6 iones de hierro más 3 y 6 electrones. Y la otra quedó igual, el ion dicromato, 14 iones hidrógeno y 6 electrones. Y como producto voy a tener 2 iones de cromo más 3 y 7 moléculas de agua. Ahí está, entonces ya igual a la cantidad de electrones que se pierden con la cantidad de electrones que se aceptan. Por lo tanto ya puedo pasar al siguiente paso, que sería el paso 4. Tengo que sumar estas dos semirreacciones. Todos los reactivos los tengo que juntar y todos los productos los tengo que juntar. Y quedaría de esta manera. Están las dos semirreacciones. Todo lo que esté de la flecha hacia la izquierda es lo que va a quedar como reactivo y todo lo que esté de la flecha hacia la derecha van a quedar, toda esta parte es lo que va a quedar como producto. Entonces, como tengo 6 electrones en productos y 6 electrones de reactivos, quiere decir que yo puedo cancelar esa cantidad y eso es lo primero que voy a hacer, cancelar los electrones. Como se cancelan los 6 de productos con los 6 de reactivos, ya no necesito escribirlos. Voy a empezar a escribir el primer reactivo. Voy a empezar con el hierro más 2. Lo anoto, los 6 hierro más 2, y lo voy a ir borrando para no equivocarme y repetirlos. Entonces lo voy a borrar. El siguiente que voy a escribir es el ion dicromato. Después lo voy a borrar y voy a escribir ahora los 14 iones hidrógeno. Ya serían, hasta aquí ya serían todos los reactivos que tengo. Ahora voy a poner los productos. El primer producto que voy a poner son los 6 iones de hierro más 3. Los escribo y lo voy a borrar. Después los 2 iones de cromo más 3. Los voy a escribir acá en los productos y también lo voy a borrar de la semirreacción para no equivocarme y repetirlo. Y después lo que me falta escribir son las 7 moléculas de agua y ese sería el último, la última especie que me faltaría escribir. De esta manera ya sumé todos los reactivos y sumé todos los productos y la ecuación me queda de esta manera: 6 iones de hierro más 2, 1 ion dicromato, 14 iones hidrógeno y como producto me quedan 6 iones de hierro más 3, 2 iones de cromo más 3 y 7 moléculas de agua. El punto 4 me dice que también debo de simplificar cancelando las especies que aparezcan en ambos lados. Aquí no es necesario porque no hay ninguna especie química que aparezca en ambos lados. Eso lo tendríamos que hacer cuando hay iones hidrógeno tanto en reactivos como en productos o que haya moléculas de agua tanto en reactivos y en productos. En caso de que sí aparezcan en reactivos y en productos, hay que cancelarlo solamente la cantidad que haya. Si hay 10 en reactivos y 5 en productos, voy a cancelar solamente 5, no voy a cancelar todos. Y entonces con esto ya quedaría nuestro paso 4 listo. Voy a pasar al paso 5, que sería comprobar que de esta manera ya está balanceada mi ecuación completa. Voy a contar la cantidad de átomos que hay para cada elemento para asegurarme que sí está correcto. Y voy a empezar con el hierro. Tengo 6 en reactivos y tengo 6 en productos. Quiere decir que para el hierro está correcto. Para el cromo tengo 2 átomos de cromo en el ion dicromato y tengo 2 cromos en productos. Para el hidrógeno tengo 14 en reactivos y 14 en productos, también está correcto. Y para el oxígeno tengo 7 en el ion dicromato y 7 en las moléculas del agua en productos, quiere decir que también está correcto. Por lo tanto, como todos los elementos ya están balanceados, esta sería la ecuación final ya balanceada. Y hay que recordar que como estábamos trabajando en medio ácido, por eso aparecen ahora iones hidrógeno y moléculas de agua. Aparecen iones hidrógeno y moléculas de agua
que inicialmente no estaban en la reacción. En la reacción inicial solamente teníamos el ion hierro, dicromato, el hierro +3 y el cromo +3. Pero como estamos considerando que ocurre en medio ácido, por eso ahora tenemos estas especies que son abundantes en disoluciones ácidas o en medio ácido. Entonces, este método lo podemos aplicar para la reacción redox completa, que sería como el ejemplo que acabamos de ver, así completa, pero también lo podemos aplicar en el caso de que nos den solamente alguna semireacción, ya sea de oxidación o de reducción. También la podemos aplicar, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en esos casos? Solamente vamos a utilizar o vamos a basarnos en el paso 2, porque el paso 2 es el que se refiere al balanceo de semireacciones. Entonces, en caso de que nos dieran una semireacción así de este tipo o como esta, también puedo balancearla utilizando el método del ion-electrón, pero solamente aplicando el paso 2. Cuando nos den la reacción redox completa, quiere decir que ahí sí yo voy a utilizar desde el paso 1 hasta el paso 5 en medio ácido, ¿ok? Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.